¿Alguien dice amén? Quiero tocar un tema bastante especial en estos 40 más o menos que me quedan. Y quiero hablar acerca de las bendiciones de Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? No es lo mismo ser bendecido individualmente a ser bendecido en familia. Definitivamente. No es lo mismo ser bendecido individualmente a ser bendecido en familia. Todos entendemos la frase que hemos escuchado y que está en la palabra de Dios de diferentes pastores que dice que el lazo de tres no se rompe. ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿cuál es la diferencia en que yo sea bendecido y que mi familia sea bendecida como tal? ¿O por qué yo veo bendición individual y no veo bendición en familia? Hay una palabra que es la clave para recibir todo tipo de bendición. Adivine cuál es. Obediencia. Obediencia. ¿Usted quiere ser bendecido? Tenemos todo el libro de Deuteronomio que nos enseña cómo ser bendecidos a través de las bendiciones que da la obediencia. Ahora bien, cuando tocamos el tema familia como tal, podemos ver que hay ciertos beneficios, que hay ciertos logros que se dan en la casa cuando todos obedecemos a Dios. Cuando todos obedecemos la orden que es ir y poder estar cerca de Dios en todo momento. Vamos a hablar de eso en esta noche. Los beneficios de obedecer en familia. Los beneficios de obedecer en familia. Título del sermón: los beneficios de obedecer en familia. Vaya conmigo por favor a Deuteronomio capítulo 28 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Yo sé que la mayoría conoce esa cita bíblica, pero la vamos a tomar como base en esta noche. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Cuando lo tengan me da un fuerte amén, por favor. Deuteronomio. ¿Lo tenemos? Le invito a que entonces lo podamos leer juntos, por favor. Y leemos la palabra de Dios, la cual se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. ¿Qué dice la palabra? Léalo conmigo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, ¿quién? ¿De quién es Dios? Nuestro, porque dice tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también ¿quién? Jehová tu Dios, ¿qué hará? Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán ¿cómo? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Oramos y decimos: Padre, gracias por lo bueno y maravilloso que has sido con nosotros. Señor, tome mi lengua mentirosa, que sea solamente su palabra quien pueda fluir en esta noche. Bendigo la vida de los que estamos aquí reunidos, Señor. Bendigo sus familias. Bendigo, Padre Celestial, la intención de poder adorar y bendecir su nombre. Señor, que esta palabra pueda caer en un buen consejo, que no caiga en saco roto, y sobre todo que nos enseñe a cada uno de nosotros, Señor, a poder cambiar, a poder ser diferentes, a poder ser personas las cuales reflejemos en todo momento lo que usted demanda en su palabra. Señor, sea usted bendiciendo nuestras vidas, sea usted bendiciendo la palabra en esta noche, y sobre todo que toda honra y gloria sean para usted, sin dejar de orar, Señor, por la nación de Israel, que sea usted, Señor, quien les pueda dar bendición en todo momento, que pueda llevar la paz según lo que usted ha planeado para esa nación. Gracias por lo bueno que es, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, iglesia. Cuando Dios diseñó la familia, lo hizo para vivir en principios de obediencia. Lo hizo para que esos principios de obediencia que están marcados en su palabra pudieran generar bendición a cada uno de nosotros. Quiero que se lleve esta frase y que por favor la mantenga en su vida y que la haga suya en algún momento. Sobre todo los que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en la casa? Hay varios, creo que todos somos hijos de Dios en la casa. La obediencia jamás va a ser una carga. La obediencia jamás va a ser una carga. Es más, la obediencia es la llave que abre las puertas del favor de Dios. No podemos nosotros ver o decir que lo que Dios nos está demandando a través de su palabra o a través de los consejos que Él nos da, a través de los predicadores, a través de lo que leemos, a través de lo que Él nos da a cada uno de nosotros, no podemos decir que nos cuesta poderlo realizar.
Cuando sabemos perfectamente una frase que hemos predicado durante años, es mayor el espíritu que está dentro de nosotros que el que está fuera de. ¿Alguien dice amén? No debería de ser una carga poder obedecer. No debería de ser un problema el poder obedecer a Dios. No debería de ponerle pero a algo que el Señor está demandando en mi corazón. ¿Y sabe cuál es el problema de eso? Que muchas veces nosotros nos tomamos muy a pecho el hecho de que Dios no contesta lo que nosotros pedimos, o que lo contesta en el momento en donde no lo necesitamos, y lo quiero ver con esta expresión, porque creemos que Dios es malo o porque Dios no nos ha escuchado, cuando definitivamente nos damos cuenta que nosotros tenemos un problema al momento de poderle pedir a Dios, porque creemos que es nuestra voluntad, cuando la voluntad de Él es la que debe de prevalecer independientemente de lo que nosotros hagamos y digamos. Obedecer a Dios es algo que no nos debería de costar. Es algo que no debería de generar ningún tipo de problema para nosotros. Es algo que, como repito, abre la puerta de bendición para nosotros. Yo creo que si resumo el sermón en una frase o en una pregunta, sería la siguiente: ¿cuántos quieren ser bendecidos? Obedezcan a Dios. Se acabó el sermón. El detalle es que muchas veces viene el enemigo y lo que hace es primero atacar la mente, como lo aprendimos durante todo el mes de octubre. Y pensamos que lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros es algo que no vamos a poder cumplir. No sé si solo a usted le ha pasado, o me ha pasado a mí también muchas veces, en donde vemos algo en la palabra de Dios y decimos, híjole. Y de repente leemos que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero el prójimo me tiró el carro que ando veníamos ahora para venir a la casa de Dios. Y tengo que amarlo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero el prójimo me está poniendo zancadilla en mi trabajo para no salir bien. Y amarás a tu prójimo. Sí, pero el prójimo cada vez que me ve me recuerda lo malo que yo soy. El principio de obedecer a Dios es algo que viene de nosotros desde la creación del ser humano. El problema es cuando Satanás desvía el pensamiento de lo que nosotros tenemos desde nuestro interior. Yo tengo entendido que Adán y Eva, cuando fueron creados también para poder obedecer a Dios. Pero ¿en qué momento vino la desobediencia? Cuando escucharon la voz que no tenían que escuchar. Y aquí es donde yo pregunto y yo digo, ¿cuántos escuchamos la voz de Dios? ¿Cuántos sabemos entender que es Dios el que está hablando? Porque eso es diferente. Oír y escuchar son dos cosas totalmente diferentes. Usted puede estar oyendo lo que yo le estoy diciendo en esta noche y cuando llegue a su casa se le va a olvidar totalmente lo que yo he predicado. Pero si usted está escuchando atentamente lo que Dios le quiere decir en esta noche, usted va a pasar de generación en generación entendiendo lo siguiente: si yo no obedezco a Dios, me va a ir mal. Y aquí es donde hay que tomar la responsabilidad como cabezas de hogar, los que somos cabezas de hogar, los que tenemos a cargo el hogar, o los que formamos a nuestros hijos de una u otra manera, en entender: si yo desobedezco, los que pagan el pato son mis hijos. Si yo desobedezco, los que pagan el pato son mi familia alrededor. Si yo desobedezco, el que paga el pato soy yo. Pero definitivamente no hay mayor bendición que poder obedecer. Como repito, obedecer no debería de ser un problema para cada uno de nosotros. Debería de ser una actitud que nace en el corazón y que lo podemos hacer tal cual como lo dice su palabra, porque Él nos ama. Se lo pongo de esta manera: cuando una familia obedece unida, se crea un ambiente de orden, paz y de prosperidad espiritual. El problema de muchas familias hoy no es la falta de amor, porque nos han inyectado a través de los medios de comunicación, a través de todo el mundo, que hay que amar y que por todo hay que amar y está bien. Pero no es la falta de amor lo que hace daño en la familia, porque yo sé que usted ama a sus hijos. ¿Alguien dice amén? Yo sé que usted ama a sus padres. ¿Alguien dice amén? Wow. Yo sé que todos amamos a alguien que el Señor nos ha permitido tener a nuestro lado. ¿Esposos en la casa de Dios? Levante la mano. ¿Usted ama a la señora que tiene la parva o no? Entonces, definitivamente no es falta de amor lo que está haciendo pedazos el hogar. Es falta de obediencia a Dios. Porque de que nos amamos, iglesia. ¿Sabe qué le está haciendo pedazo del hogar? La falta de palabra de Dios. Quiero que veamos ciertos versículos y que veamos ciertos puntos en la casa de Dios y sobre todo en su palabra, en donde nos damos cuenta que la bendición viene por obedecer.
Y no solamente por obedecer, sino también por enseñar a mi generación, a mis hijos, que obedeciendo a Dios van a alcanzar grandes cosas. Dice la palabra de Dios en el capítulo 28, versículo 8 de Deuteronomio. Léalo conmigo, por favor. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Léalo conmigo. Jehová te enviará bendición ¿sobre qué? Y sobre todo aquello en lo que pusieres ¿qué? Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos de esa manera? No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa muy seguido y le doy honra y gloria a Dios por eso. Y yo sé que a la mayoría de ustedes también les ha pasado. De repente nosotros somos bendecidos por personas que ni conocemos. De repente somos bendecidos por personas que simplemente sintieron valga la redundancia, el sentir de Dios a poder ser bendecidos. Esta semana pasó algo bien interesante allá en la casa. Interesante, le digo, porque definitivamente, ¿cuál es la importancia de poder ser buenas personas? De poder ser buenos cristianos. Y yo siempre he dicho esto, hermano, aunque tengamos un mal día, aunque tengamos un mal momento, mi hermano sonría, mi hermano salude. Hemos predicado tantas veces de la importancia de poder ser amable. Yo tengo un sermón que así se llama, la importancia de ser amable. Que uno no sabe las puertas que uno va a abrir. Uno no sabe las puertas que uno va a abrir en cualquier momento. Y yo sé que a usted le ha pasado esto. Y si le pasa, pues gloria a Dios. Y si no, pues gloria al Señor también. No sé si a usted le ha pasado que de repente entramos a un lugar, a una tienda, a un comedor, a un restaurante. Y el restaurante, el comedor, la tienda, el almacén estaba pero de lo más solo. Media vez entró usted, entró la gente. ¿Quién lleva la bendición? Nosotros. Dice su palabra que nosotros fuimos llamados a hacer luz en medio de tinieblas. Y al ser luz en medio de tinieblas, nosotros somos responsables de poder alumbrar lo que está a la par nuestra y no de opacarlo. Me encanta cómo su palabra lo dice de esta manera. A donde vayamos, donde pusiéramos nuestra mano, será de bendición. Yo lo creo firmemente. Donde nosotros vamos, somos de bendición. Donde yo voy, yo sé que soy de bendición. Donde mis hijos están, yo sé que son de bendición. ¿Y por qué, pastor? Sencillo. Por el hecho de que hay un momento en donde obedecemos a Dios y estamos aquí reunidos. Ahora bien, si usted es una persona que de repente podrá decir, ay, pero eso le pasa a usted, pastor, a mí no creo que me pase. Déjeme decirle que entonces tiene que empezar a tener fe en que usted es una persona de bendición. A donde usted va, usted es de bendición. Yo siempre lo he dicho de esta manera. Debajo de un árbol podemos estar, pero el Señor siempre nos va a bendecir. Siempre. ¿Por qué le menciono esto? Porque cuando la familia camina en obediencia, la bendición lo sigue. Cuando uno camina obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo lo que Dios demanda, la bendición nos sigue. Hay una alabanza que a mí me encanta, que así lo dice. No soy mucho de cantarla porque es una canción cantada por mujer. ¿Alguien se acuerda de la alabanza que dice la bondad de Dios? ¿Qué dice al final de la alabanza? Tu bondad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y luego, ¿qué dice? Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré, tu fidelidad sigue, ¿qué? Persiguiéndome. Yo le pregunto en esta noche, ¿a cuánto lo sigue la bendición de Dios? Ay, pastor, a mí ni el gato me sigue. ¿Por qué cree que será? A mí me causa gracia porque teníamos bueno, mi papá tiene un perro y a mí me llama la atención a quién sigue. ¿A quién cree que sigue el perro? A la tía Estela. ¿Por qué cree que lo sigue? Porque le da de comer. Le da de comer. Yo no veía que si no siguiera a nosotros ni caso nos hizo. Pero veo que cómo seguía la tía Estela. Si la tía se movía el chucho. ¿Por qué cree que lo sigue? Porque el chucho sabe dónde está la bendición. Ahora se lo pongo de esta manera, es un ejemplo burdo, pero ahora se lo pongo a nuestra vida espiritual aplicada a nuestra realidad diaria. Donde nosotros vamos, somos de bendición.
Donde nosotros caminamos somos de bendición. Donde nosotros trabajamos somos de bendición. Donde nosotros entramos en un lugar porque es Dios quien nos ha bendecido, nosotros tenemos la bendición de poder bendecir a los demás, si lo quiere ver con esa expresión. Gloria al Señor. ¿Por qué se lo digo de esta manera? Porque si usted no cree en esa palabra, entonces yo no sé en qué va a creer. Usted me dirá, eso es automotivación, pastor. Pues motívese entonces, si lo quiere ver con esta expresión. Pero yo donde me paro, yo sé que soy de bendición. No importa dónde yo vaya. Pero ¿a dónde nace eso? De la obediencia que nosotros tenemos con Dios. Cuando una familia camina en obediencia, la bendición lo va a seguir siempre. Siempre. No hay necesidad de andar persiguiendo la bendición. No hay necesidad de poder nosotros ir. Y aquí hay ejemplos palpables que nosotros lo hemos visto. Y no es por hablar de mi familia, pero al final no le puedo hablar de nadie que no conozca. Toda la vida nosotros dijimos, nos van a decir. Siempre nos han dicho. Siempre nos han llamado. Toda la vida. ¿Sabe quién admiro yo? Al abuelo. Yo preocupado en marzo porque dije que me iban a echar de mi trabajo y no lo hicieron. Gracias al Señor. Y yo veo al abuelo. El abuelo, oiga esto, y no lo voy a poner en mal en esta noche. El abuelo se da el lujo de que cuando le llaman, no puedo. No puedo. Hoy está diciendo que no tiene empleo, ya se afligió porque tiene 3 semanas, pero es que el Señor lo tiene descansando. Por algo será. Pero de repente yo veía cuando llegaban a la casa, está don Pedro. Sí, ahí está. Vaya. ¿Y qué querían, abuelo? Que les vaya a hacer un trabajo, pero yo no puedo. Yo estoy trabajando con no sé quién. La bendición llega a la casa. La bendición nos persigue. ¿Por qué? Obediencia. 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 ¿Y a nosotros quién nos persigue? Los cobradores. ¿Por qué cree? Qué callados están. Más que me apagaron los ventiladores, más callados. Dios promete algo. ¿Puede repetirlo conmigo? Dios me promete provisión, trabajo, sustento y favor. Si hay obediencia. Si no, no. Si hay obediencia. Si no, no. ¿Alguien está buscando algo de lo que acabo de decir? Si no hay obediencia, no va a haber nada de eso. Yo puedo declararlo y decirle, hermano, en esta noche. Pero no. Sencillo. Dios le promete a usted favor, provisión, trabajo, sustento. Pero tiene que obedecer. Tiene que obedecer. Se lo pongo con un ejemplo bíblico. ¿Alguien se acuerda de la viuda de Sarepta? ¿Alguien se acuerda de esa historia? ¿Qué hizo la viuda cuando le pidieron el pan al principio? Se negó. ¿Y por qué se negó? Porque es lógico. Si era lo único que tenía para él, para ella y para su hijo como tal. Pero todos sabemos qué pasó al final. Obedeció. ¿Y qué pasó con la harina y el aceite? Nunca se acabó. Pero tenía que haber un acto de obediencia antes de. Ahora me está diciendo, le obedeció a Elías. Sí, pero Elías era un profeta de Dios, el cual había dado la orden. Y aquí es donde yo quiero que también entienda usted. Nosotros seremos los que daremos la orden y Dios nos va a bendecir. Pero si no obedecemos no va a pasar nada. Por más que levantemos las manos, por más que nos tiremos de rodillas, por más que caigamos de zapotazos santos, no importa. No va a pasar nada si no somos obedientes a nuestro Dios. Ahora bien, si su familia pone primero a Dios, téngalo por seguro que Él se va a encargar de suplir todo. Téngalo por seguro que Él se va a encargar de suplir todo. Testimonio, este sábado. Bueno, le digo la importancia de ser amable. Mire cómo son las cosas y bendito Dios que todavía tiene misericordia de nosotros. ¿Hace cuánto te dijeron? 2 semanas. 1 semana. Íbamos caminando por el pasaje y apareció una de las vecinas que, le soy sincero, jamás hablamos. Jamás. Más que el típico, buenas tardes, buenas noches, buenos días, bueno, lo que sea, cuando pasamos. Y de repente le dice a Angie, mire, ahí le tengo algo para su hija. Si ni hablamos con la señora. No hablamos con la señora. Y no le explica, no, fíjese que yo compré unos Pampers, dice, y la verdad es que no le quedaron a mi niña, o mi niña se fue, parece que dijo, se fue, dijo, y ahí los tengo y no quiero que se desperdicien. Tome. Yo me pongo a pensar, aquí está lo chistoso. ¿Hace cuánto le dijeron eso? Hace 1 semana.
Y yo dije, bueno, si no lo fue a traer, que la bendición sea para alguien más, no importa. Llega el sábado y el sábado me dice, le voy a preguntar si todavía los tiene. Me dijo, está bueno, pues preguntarle. Le pregunta y le dice, es que la bendición era suya, le dice. ¿Cómo actúa Dios en nuestra vida? ¿Cómo dice la palabra que va a hacer? Que nos va a perseguir la bendición a nosotros. En una semana pudo haber cambiado el pensar de alguien. En una semana pudieron haber pasado muchas cosas. Pero no, la bendición ahí estaba. Y cuando vamos a ver los Pampers, de los finos, iglesia. De los bonitos, de los finos. De los que no compro. ¿Por qué le hago mención a esto? La bendición siempre va a estar con nosotros. Siempre. Ahora bien, el problema es que muchas veces nuestra bendición nosotros la queremos ver con signo de dólar. Y déjeme decirle algo. Si en su voluntad de Dios está bendecirnos de esa manera, pues gloria a Dios. Pero muchas veces la bendición es tan simple como abrir los ojos en la mañana y darme cuenta que sigo vivo. Esa es la bendición que nosotros debemos de anhelar todos los días. Perdóneme, pero usted más ahora, y perdón que lo diga abiertamente, pero ahorita ni ganga es que vayamos a un hospital. Si usted se da cuenta y si usted ya ha escuchado, ni jeringas tienen en Amatepec, Dios guarde. Y entonces, imagínense que un hospital ni jeringas tiene ahora. ¿Y qué hacemos pues? Perdóneme, pero ahora que nos va a tocar curarnos solos en la casa o que Dios nos cure, definitivamente. Porque ahora no es opción ir a un hospital. Ahora bien, la obediencia trae protección y trae cuidado de parte de Dios. Y por eso hago mención al tema del hospital. Si usted es un hijo de Dios que obedece, usted no va a conocer el hospital. Si usted es un hijo de Dios que obedece, usted no va a conocer la enfermedad. Nos puede dar una tos, así como su pastor ahorita que está hablando como que es el gallo Claudio. Digo. Pero eso es porque está haciendo viento. Y cantamos así. Pero de una gripe, de un dolor de panza, de una tos seca, de un dolor de cabeza, a estar internado, hay una gran diferencia. Siempre lo decía el pastor general, si usted se recuerda. Para la gripe y para la tos, pues tómese una pastilla. Para lo imposible, que lo haga el Señor. ¿Alguien dice amén? Ahora bien, vaya conmigo, por favor, a una cita que usted conoce perfectamente. Salmo 91, capítulo 91, versículo 1 y 2. Cuando lo tengan, me da un fuerte amén. ¿Lo tenemos, iglesia? ¿Qué dice la palabra? Léalo conmigo, usted lo conoce perfecto. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué hará? Morará bajo la sombra ¿de quién? Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién? Cuando una familia obedece la voz de Dios, vive bajo cobertura divina, vive sin el cuidado de pensar qué va a pasar con nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor guarda nuestra entrada, el Señor guarda nuestra salida y nos protege de todos los peligros que pueden haber. Ejemplo bíblico para esto. ¿Alguien se acuerda de Noé? Si usted se dio cuenta, todo el desastre que pasó, pero hay un gran ejemplo bíblico que rescatar acerca de la obediencia. Noé ni siquiera sabía qué era la lluvia, pero a él le dijeron que iba a llover. ¿Y qué hizo Noé? Construyó el arca. A él le dijeron, va a llover. Y él, yo me imagino en su mente, hagámoslo a tiempos actuales. ¿Qué verbo? No sé, pero ahí están las maderas que empezás a construir, dice el Señor. ¿Cuánto tiempo se tardó Noé construyendo el arca? ¿Se imagina estar 400 años haciendo algo para algo que usted no conoce? Pero Noé obedeció. ¿Y por qué lo pongo en el ejemplo de la cobertura divina? ¿Qué pasó cuando empezó a llover? Toda la gente en la puerta del arca. Noé, abrinos. ¡Abrinos, Noé! ¡Me estoy mojando! ¿Y qué pasó? ¿Quiénes se salvaron? Solo Noé y su familia. ¿Quiere que le diga algo? No espere que la protección que Dios le ha dado a usted y su familia cubra a alguien que no está dentro de su núcleo. Nosotros podemos querer a las amistades, nosotros podemos querer a nuestros amigos, nosotros podemos hacer algo, pero la bendición es para usted y su familia, no para nadie más. Qué duro, pastor, es la verdad. Muchas veces nos empecinamos en quedar bien con la gente que no tenemos que quedar bien. Muchas veces nos empecinamos en querer obedecer la voz de alguien que ni por cerca, como lo digo yo y como lo decía el pastor, ni cacha, ni picha, ni deja batear. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios en donde nos damos cuenta que Él ya declaró que hay protección para el que habita en Él? Y habitar en Él también incluye que le obedezcamos.
Perdóneme, pero yo le voy a decir algo con mucho cariño y con mucho respeto. Todo mundo se puede el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo. Pero no nos damos cuenta que habitar también es un sinónimo de obedecer. No nos damos cuenta que habitar significa entonces que mi prioridad es Cristo Jesús. No importa lo que yo tenga que hacer o decir o vivir. Nos damos cuenta que en efecto, como lo cantábamos, si usted no me puede alabanza, pues Marco Brunet la canta. Por Él estoy gastando mi vida. Por Él. Y me encanta cómo lo dice. Perdiendo todo. Por amor, pero con alegría. Es que mi hermano, yo le voy a decir algo. Podemos perder todo, pero si tenemos a Cristo, ¿qué más quiere? ¿Qué más necesita? Podemos quedarnos sin absolutamente nada, pero si Dios está con nosotros, perdóneme, usted lo tiene todo, usted no ha perdido nada. Ahora bien, Noé obedeció, construyó el arca y casualmente su familia fue la única que se salvó del diluvio. Se lo voy a poner en un contexto que usted pueda entender. ¿Quiere que su familia se libre del diluvio? ¿Quiere que su familia se libre del diluvio? Sea el Noé de su casa. Obedezca. Aunque le digan que no vale la pena. Cuando nosotros fuimos llamados al ministerio y ungidos por la iglesia, el pastor Alfonso de Canadá dijo una palabra y lo decretó y lo dijo así abierto. Dice el Señor. Usted sabe qué pienso yo de esa frase, pero fue muy certero en algo. Y dijo lo siguiente. Y lo tomé para mí, como una palabra que venía de parte de Dios. Aunque la gente crea que lo que estás haciendo es locura, seguilo haciendo. Aunque la gente crea que lo que estás haciendo es locura, seguilo haciendo. Y no escuches otra voz que no sea la de Dios. Jamás se me olvidó. Le voy a contar un secreto. Para el próximo año yo tenía un plan. Ya no tengo plan. Hoy que Dios escribe el plan. Y uno de los planes que yo tenía era dejar de cantar y dejar de tocar el teclado. Hasta habíamos pensado que le íbamos a dar clases a alguien para que se quedara ahí o traer a alguien de afuera para que estuviera. Yo ya tenía candidatos que me dijeron, sí, yo voy con gusto. Mire, y el hermano, no sé quién le contó, obviamente el Espíritu Santo. Y dice él, bien emocionado. Mira, pero también tengo otra palabra que no te va a gustar, me dijo. Y me lo dijo fuerte, serio, que más me estaban regañando enfrente de la gente. Dice el Señor que el único don y arma espiritual que tenés es cantar. El día que dejes de cantar, ese día se acabó todo. ¿Alguien entiende lo que le quiero decir? Yo no es que quisiera dejar de cantar porque no quiero cantar, pero créame, vaya, si no, míreme ahorita cómo estoy hablando. Pero no importa, si de todas formas, si me quiebro las cuerdas vocales, el Señor las va a sanar. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué le hago mención a esto? Porque sí, mi plan era dejar de cantar y dejar de tocar el teclado y dedicarme solo a predicar. ¿Qué cree que dijo el Señor? Que no. Que no. Ese es mi puesto y hasta cierto punto yo creo que es hasta la esencia de esta iglesia. Saber que cómo se canta y cómo se predica al mismo tiempo. Pero aún así, la esencia no es quién lo hace, cómo lo hace. La esencia es Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Entonces, si Dios dio la orden, ¿qué hay que hacer? Y ahí me tiene cantando todavía. La obediencia es como un techo espiritual. Diga conmigo, techo espiritual. La obediencia es como un techo espiritual que cubre mi casa, que cubre mi familia. Si nosotros obedecemos, el techo está puesto. Amén. ¿Quién cree que levanta los muros para proteger esa casa? Dios, pero los muros los construimos nosotros. ¿Cómo? Sabiendo de que nuestra obediencia es el techo y Dios provee para hacer los muros alrededor. ¿Cuántos quieren que Dios los proteja? Mire, yo le voy a decir algo. Estamos entrando en un tiempo bien delicado en donde sí, se acabaron los muchachos, pero la delincuencia se está disparando feo ahorita. Y más por estas épocas. Más por estas épocas. De repente, como la gente al Facebook sube todo, va. Y de repente vemos que hay denuncias. Por ejemplo, aquí en la colonia, muchos están abriendo los carros, por decir un ejemplo. Y casi todos los días sale publicado. En Sierra Morena abrieron tal carro, en Sierra Morena abrieron tal carro, abrieron tal carro. Y yo, padre, se fueron aquellos, pero quedaron otros.
¿qué me hace a mí confiar que mi carro no le va a pasar nada? Que el techo ya lo puso el Señor, pero a mí me toca construir los muros. ¿Cómo? Con obediencia. ¿Qué le pedimos al Señor? Que nos haga invisibles en todo momento. ¿Sabe? Inclusive yo soy uno que dejamos de tener esta costumbre y la vamos a retomar. ¿Alguien se recuerda cuando nosotros orábamos y decíamos que la oración preventiva era mejor que la oración lamentativa? Y la oración preventiva, ¿por qué la dejamos de hacer? Porque estamos seguros, estamos en paz. ¿Alguien da gloria a Dios a eso? Sí, pero no hay que dejar de orar porque al final Dios sabe qué va a hacer con cada uno de nosotros. Él sabe cuál es el rumbo que vamos a tener. Pero al final, ¿todo de qué depende? De la obediencia que nosotros tenemos. Ahora bien, Efesios capítulo 6 habla de cómo debería de funcionar un hogar como tal. Capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, hay menciones de cómo debería de funcionar un hogar. Y a mí me encanta mucho cómo lo dice de esta manera. Se lo dejo que lo lea en su casa. Porque hay una observación que hago yo en ese capítulo en donde me doy cuenta de algo, que la obediencia debe de ser mutua para con Dios, basada en el amor y en el respeto que une los corazones familiares. Se lo dejo de esta manera. La rebeldía siempre va a traer división, pero la obediencia siempre va a traer paz. Se lo pongo de una manera y con esto cierro. Siendo Jesús el Cristo, siendo Jesús un rey, siendo Jesús el máximo líder que ha existido, siendo Jesús, ¿cómo es? El God, the greatest of all time, siendo el más grande de todo el mundo. ¿Por qué cree que llegó a la casa de José y María? Si él pudo haber llegado al palacio de un solo. ¿No él es Dios, pues? ¿Por qué no llegó ante el rey Herodes de una sola vez? ¿Por qué no llegó al tabernáculo? Vaya, bueno, ya no había tabernáculo, ya era sinagoga. ¿Por qué no llegó a la sinagoga para nacer? ¿Por qué cree que llegó donde José y María directamente? Preguntas que no nos dejan dormir en las noches. Lucas capítulo 2, versículo 51. Búsquelo por favor conmigo. Con esto termino. Lucas capítulo 2, versículo 51. ¿Dónde queda Lucas? En el Nuevo Testamento. ¿Lo tenemos, iglesia? Se lo pongo de esta manera. Esta parte era cuando Jesús ya era un niño. Y yo quiero que entienda algo. El hogar de José y María definitivamente caminó en obediencia desde que sabían que Jesús iba a llegar. Algo que yo lo puedo entender de la siguiente manera. ¿Usted cree que José y María entendieron el propósito de Dios? Seamos realistas y seamos un poquito pensantes en esta noche. ¿Usted cree que José y María entendió el propósito de Dios cuando Jesús llegó a ellos? No, así como nosotros no entendemos el propósito de las cosas. ¿Por qué le pongo esto? Porque a pesar de que no entendieron el propósito, fueron obedientes. Y aquí es donde yo quiero que por favor resalte esto en su corazón. Aunque yo no entienda el propósito de Dios, tengo que ser obediente. Aunque yo no entienda qué es lo que Dios va a hacer conmigo, tengo que ser obediente. Aunque no me guste lo que Dios quiera hacer conmigo, yo tengo que obedecer. Porque hace mención a eso. Se recuerda y usted va a entender esta parte. Jesús, un niño, crecía en estatura y gracia. Y pues hubo un momento en donde se fue, se separó de ellos y dijo la famosa frase: en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Alguien se recuerda de esa historia? Pues al Jesús tener tanta sabiduría a pesar de ser un niño, usted se dio cuenta de algo. Jesús regresó a José y María. ¿Por qué regresó? Uno, porque en su casa había paz, había amor, había obediencia. Dice la palabra, léalo conmigo, 51 y 52 de Lucas, capítulo 4. Perdón, capítulo 2. Dice la palabra de Dios, y descendió con ellos, ¿y qué hizo? ¿Por qué cree que volvió?
Él sabía que él tenía que estar en los negocios de su padre. Él estaba en el templo. ¿Por qué cree que volvió? Porque en su casa había paz y en su casa eran obedientes. Dice, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Aquí hay otra cosa que agregar. A pesar de ser Jesús, él era obediente. ¿Qué dice que era? Sujeto a sus padres, sujeto a ellos. ¿Y su madre qué hacía? Guardaba todas estas cosas. ¿En dónde? Y Jesús crecía ¿cómo? Y en estatura y en gracia para con Dios y con los. La obediencia produce crecimiento espiritual y madurez. Si nosotros no obedecemos a Dios, no vamos a crecer en estas áreas también. Y el libro de Hebreos lo dice de la siguiente manera, porque aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió de la obediencia. Jesús mismo aprendió a ser obediente, siendo él el Hijo de Dios, siendo rey. Si él creció en obediencia, porque es lo que dice ahí, regresó con sus padres y estaba sujeto a ellos. Si aún Jesús, siendo quien era, obedeció, ¿y nosotros por qué no obedecemos? Cuando una familia obedece juntos, sirviendo, orando, perseverando, siempre va a crecer. Siempre va a crecer. Ahora bien, termino con esto. Sea sincero y honesto. ¿Cuántos ya tienen preparada la herencia para sus hijos? Pregunto. Me aflige que allá atrás no levanten la mano. ¿Cuántos ya tienen preparada la herencia para sus hijos? Pregúntese. Pues reflexionemos un momento. ¿Qué pasaría si el Señor nos llamara a nuestra presencia, a cada uno de nosotros los que somos padres? ¿Tiene preparada la herencia para sus hijos? ¿Tiene preparada la herencia para su familia? Nos han enseñado de una manera poco ortodoxa que nosotros para irnos por lo menos deberíamos dejar la caja pagada. Empecemos a pagarle ahí a las empresas, va. ¿Por qué le digo esto? Porque yo creo, y aunque lo diga de una manera en donde quizás alguien lo pueda desaprobar, pero considero que es palabra de Dios. Si usted ya se hizo esa pregunta y usted no tiene nada por heredar, o ya heredó en vida, que es otro pisto también, no se preocupe. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia a Dios siempre va a garantizar herencia y bendición. Siempre. Hoy no tengo que heredarle a mis hijos. Obedezca a Dios y va a tener que heredarles. Hoy no tengo que heredarle a mi familia. Obediencia y la bendición va a ser generacional. Le pongo un ejemplo. Proverbios capítulo 20, versículo 7 dice de la siguiente manera: cuando el justo camina en integridad, sus hijos son dichosos después de él. Yo no le estoy diciendo que no guarde para el futuro en ningún momento. Usted sabrá qué hacer y usted sabrá lo mejor. Este no es culto para ver o para decir qué es lo que tiene que hacer usted con su herencia. Pero déjeme decirle algo. La obediencia deja huellas y esa es la mejor herencia que podemos dejar. ¿Cómo quiere que lo recuerden sus hijos? ¿Como alguien que obedeció a Dios o alguien que le costó obedecer a Dios? Se lo pongo un ejemplo bien claro. Cuando Dios bendijo a Isaac y a Jacob, ¿por quién cree que fue? ¿Y quién era el padre ahí? Abraham. Perdóneme, pero Isaac y Jacob, hasta donde yo he leído, nunca hicieron algo relevante por tener bendición. Ellos fueron bendecidos. ¿Por quién? Por Abraham. Y podemos leerlo. Génesis capítulo 26, versículo 5. Una sola familia obediente puede cambiar el destino de toda una generación. Si usted es la generación que está obedeciendo ahorita a Dios, téngalo por seguro que toda su descendencia va a ser bendecida. Tiene que haber uno que marque la diferencia. Tiene que haber uno que tome la decisión y decir: yo voy a obedecer a Dios, no por mí, por los que van detrás de mí. Tiene que haber uno que diga: yo me levanto en fe y de verdad espero que Dios me bendiga y que con esa bendición pueda yo seguir bendiciendo a los que me restan. No tiene que heredarle a sus hijos, déjele la mejor herencia. ¿Cuál es? Que vean a un padre que obedece a Dios. Y por fe, que sea igual que Abraham. Abraham fue bendecido. Y de esa misma bendición acachó Isaac, Jacob y toda la descendencia hasta que llegaron a Jesús.
Se lo pongo de esta manera. Vuelvo a preguntar. ¿Cuántos ya tienen lista la herencia? Estoy preguntando dónde tienen unos lentes Ray-Ban por ahí, pero a ver a dónde están. Si usted no tiene lista la herencia todavía, no se preocupe. Deje la mejor heredad a sus hijos, que es vean a un padre, a una madre obediente. ¿Obediente a quién? A los hombres, no a Dios. Mire, obedecer a Dios es tan sencillo, pero tan difícil. Obedecer a Dios es tan sencillo, pero a la vez es tan difícil. Difícil porque nosotros no queremos. No, la obediencia no se demuestra con palabras, se demuestra con hechos. Y cada vez que una familia decide decirle sí a Cristo, el cielo responde con favores. ¿Quiere que le ponga un reto personal? Y me robé solo 5 minutos más de esto. Usted tiene la decisión ahora de que su familia diga sí. Pero necesito que, y digo necesito como su pastor, porque los quiero ver bendecidos a todos. ¿Alguien dice amén? Pero necesito que tomen una decisión. ¿Cuál? Obedecer. ¿Usted me va a prometer a mí? No, prométale a Dios. Pero no solo prométale, también cúmplele. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho en nuestro corazón, hace esto, y no lo hacemos? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, bendecí a fulano, y no lo hacemos? ¿Cuántas veces el Señor nos dice, habla bien con fulano? O, no sé, regalarle tal cosa a fulano. Mire que a mí me cuesta, en lo personal a mí me cuesta. Pero también he aprendido que lo que yo doy en esta mano lo recibo aquí. Si lo queremos ver desde el punto de vista de bendición. Pero bendición no solo es las cosas materiales que damos. ¿Cuándo fue la última vez que desde el corazón le nació un que Dios te bendiga? Quiero que esta noche pueda orar y que pueda decirle al Señor, Señor, voy a obedecer. Me cuesta. No quiero. Pero yo sé que va a traer bendición a mi familia. Quiero obedecer. Hay una alabanza que lo dice, sin reservas y sin condiciones, te obedeceré. ¿Por qué le ponemos excusa a Dios para poder obedecer? Si Él no nos pone excusas para bendecirnos. ¿Alguien aprendió algo en esta noche? Incline su rostro y diga, Señor, quiero obedecerte. Señor, quiero obedecerte porque quiero ver que mi descendencia tenga bendición. Quiero obedecerte porque quiero que mi familia tenga bendición. Quiero obedecerte porque quiero ver a mis futuras generaciones bendecidas.